Buen día, soy su tutora de Matemáticas 2 y vamos a empezar con el video de la semana 6, en donde vamos a revisar el módulo 3, que van a ser ecuaciones lineales. En nuestro día a día tenemos situaciones que podemos o necesitamos resolver que involucran dinero, tiempo y cosas materiales u otros recursos. Estas situaciones usualmente las resolvemos a prueba y error. Nos equivocamos, aprendemos de nuestro error y buscamos otra manera de resolverlo. Pero durante este módulo vamos a aprender a desarrollar estrategias que nos van a permitir moldear las situaciones mediante lo que conocemos como una ecuación lineal. Para resolver nuestros problemas de manera eficaz. Es decir, más corto, exacto y sin usar tantos recursos. Además, durante este módulo comprenderemos cómo este tipo de ecuaciones también se pueden representar mediante funciones lineales y con esto analizaremos sus características para poder expresarlos de manera gráfica, estándar o general. ¿Qué competencias vamos a adquirir durante este módulo? Lo que vamos a obtener va a ser poder resolver correctamente operaciones básicas relacionadas con expresiones algebraicas lineales que se van a poder moldear a situaciones de la vida real. Además de esto, aprenderemos a identificar las características de una función y una vez establecido qué es una función, vamos a poder, como ya lo había dicho, identificar sus características. Este módulo consta de 3 unidades: ecuaciones lineales, función y relación y función lineal. Durante este video solamente revisaremos la unidad 1, ecuaciones lineales. Bueno, esta es la unidad 1. ¿Qué competencias vamos a adquirir durante la unidad 1? Vamos a aprender a resolver correctamente las ecuaciones lineales aplicando los principios y procedimientos de las propiedades de los números reales y cómo simplificar sus resultados. Otra competencia que adquiriremos será resolver correctamente las situaciones de la vida real que podamos moldear con una ecuación lineal. Esta unidad consta de 4 temas. Despeje de variables, evaluar una variable, ecuaciones con fracciones y planteo de problemas. Así que iniciemos con el primer tema, que será despeje de variables. Las ecuaciones lineales son las que más se usan para resolver situaciones de nuestra vida cotidiana, pero es decir que se tienen que, como son ecuaciones lineales, tienen que tener medidas lineales. ¿A qué me refiero con esto? Es que su relación sea directamente proporcional. Por ejemplo, el alto de un monumento, para conocer la cantidad de litros de pintura que se necesita para pintar cerca de un jardín, predecir el tiempo de un viaje, etc. Para que quede más claro esto, por ejemplo, predecir el tiempo de un viaje. Si nosotros tenemos una cantidad de kilómetros muy elevada, digamos, no sé, vamos a viajar 300 kilómetros, es obvio que nos vamos a hacer más tiempo que si vamos a viajar 10 kilómetros. Un viaje de 10 kilómetros sería un tiempo muy corto. Entonces, entre más sea la distancia, más va a ser el tiempo. Entre menos sea la distancia, menos va a ser el tiempo. Esa es una relación directamente proporcional y por lo tanto es una medida lineal. Entonces, ahora vamos a analizar el concepto de una ecuación. ¿Qué es una ecuación? Es una proposición abierta que en el lenguaje matemático incluye el signo de igualdad. Es decir, que no solo tenemos un lado en nuestra proposición. Ahora ya vamos a tener 2 lados de nuestra proposición
que tienen que cumplirse, una igualdad. La ecuación es una igualdad cotidiana para él o los valores. La ecuación es una igualdad condicionada para él o los valores de la o las variables que lo hacen verdadera la igualdad. Es decir, que una ecuación siempre va a estar sujeta a los valores de las variables que la componen. O sea, si nosotros tenemos x más 2 es igual a 5, el resultado va a estar condicionado a todas las variables de la ecuación, al más 2 y al igual a 5. Ahora, por otro lado, ¿qué es una ecuación lineal? Una ecuación lineal es aquella cuya variable tiene como exponente el número 1. Es decir, que no tenemos variables que sean al cuadrado o al cubo, etcétera, etcétera. Está solamente a la primera potencia. Para que entendamos mejor el concepto de una ecuación, vamos a ver a la ecuación como una balanza, donde el signo de igual va a ser cuando la balanza esté completamente equilibrada. Ese va a ser lo que va a significar el símbolo de igual. Y para que dicha ecuación se mantenga siempre nivelada, o para que esta balanza siempre esté en equilibrio, tenemos que tener presente una regla muy importante, que es la que tenemos aquí abajo. Las operaciones realizadas de algún lado de la ecuación deben siempre realizarse del lado contrario, porque si no cumplimos esta regla vamos a desbalancear nuestra balanza. Por ejemplo, pensémoslo aquí, como el concepto de la balanza. De un lado de la ecuación tenemos 3 manzanas y del otro lado de la ecuación tenemos las mismas 3 manzanas. Pero si yo solamente de un lado quito una, pongo menos 1, se va a empezar a desbalancear y se va a ir al lado que tiene todavía las 3 manzanas. Entonces, para que esa ecuación siga con el mismo valor y se quede equilibrada, también tengo que quitar una manzana del otro lado de la balanza. Y así seguirían siendo equivalentes y por lo tanto estaría balanceada. Entonces, cualquier operación que realicemos de un lado de la ecuación, de un lado del igual, tiene que hacerse del otro lado del igual. Esta es la regla fundamental aquí en las ecuaciones. Entonces, por lo que vamos a ver las propiedades de los inversos. Estas propiedades ya las habían estudiado en el curso de Matemáticas 1, así que vamos a recordarlas nada más. ¿Qué es un inverso aditivo? Un inverso aditivo es un número sumado con su inverso aditivo. Un número sumado con su inverso aditivo da como resultado 0. Entonces, si tenemos A, su inverso aditivo va a ser menos A. Entonces, si lo sumamos A más menos A, nos va a quedar a 0. Si esto lo vemos con números, por ejemplo, decimos, quiero conocer el inverso aditivo de 1. Entonces, su inverso aditivo sería menos 1, porque si sumamos 1 más menos 1, nos va a quedar 0. Por regla de signos, ya saben que menos por más es menos. Entonces, ahora vamos a revisar el inverso multiplicativo. Un número multiplicado por su inverso multiplicativo da como resultado 1. Entonces, como ejemplo tenemos aquí que A, su inverso multiplicativo va a ser 1 sobre A. Siempre y cuando A no sea 0, porque ya saben que cuando 1 sobre 0 o cualquier cosa sobre 0 es una indeterminación matemática. Entonces, para la comprobación decimos que A por 1 sobre A nos va a quedar A sobre A, que va a ser igual a 1.
Esto comúnmente lo conocemos como que, por ejemplo, si tenemos una A en el denominador y una A en el numerador, las eliminamos, pero realmente no se eliminan. Lo que pasa es que su resultado es 1 y entonces como que lo omitimos. Como cuando dejamos que x solita, en vez de decir x a la potencia 1, lo omitimos, decimos, pues ahí está. Por eso decimos que se elimina A, pero realmente lo que pasa es que se queda como igual a 1. Otras de las reglas que conocemos cuando resolvemos ecuaciones son las siguientes, las que se encuentran abajo. Si un número está sumando de un lado de la ecuación, de un lado de la balanza, de un lado del igual, va a pasar del otro lado como restando. Esto va a quedar un poco más claro en los ejemplos. Si el número, por otra parte, está restando, va a pasar del otro lado de la ecuación sumando. Entonces, es igual con las siguientes operaciones. Cuando está multiplicando, pasa del otro lado de la ecuación dividiendo. Y si está dividiendo, va a pasar del otro lado de la ecuación multiplicando. Lo que pasa aquí siempre es que se hace la operación inversa. La operación inversa, la suma es la resta, de la resta es la suma, de la multiplicación es la división y al revés, de la división es la multiplicación. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Aquí arribita tenemos las leyes de los signos para que se acuerden, nada más. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de las reglas que decíamos aquí atrás. Entonces, el primero es de una suma. Vamos a usar una pluma. Tenemos menos 3 más d es igual a 19. Y lo que queremos es saber el valor de d. Entonces, ¿qué nos estorba primero para conocer el valor de o dejar a d sola de un lado del igual? Es este menos 3. Entonces, como tenemos un menos 3, está restando, podríamos pasarlo directo sumando, pero lo que pasa realmente es que usamos su inverso aditivo. Entonces tenemos menos 3, ponemos más 3, pero lo hacemos de los dos lados de la ecuación para que no la desequilibremos. Entonces, estos dos se cancelan porque va a quedar como igual 0. Y solo quedaría d es igual a 19 más 3. Esto bien, nos podemos haber saltado este paso de aquí y como habíamos visto que era menos 3, pasábamos del otro lado del igual sumando porque está restando y es operación inversa, entonces nada más podemos haber dicho d es igual a 19 más 3, sumando. Entonces ya nada más resolvemos aquí esta suma, 19 más 3 es igual a 22 y nuestro resultado sería d es igual a 22. Esa sería la suma. Ahora, por otra parte, en la resta, tenemos 3 menos d es igual a 19. Aquí lo que tenemos que hacer es igual usar su inverso aditivo. Entonces tenemos un 3 sumando y entonces su inverso aditivo sería un menos 3. Pero como ya había dicho antes, como vimos que está sumando aquí, lo podemos pasar directamente restando. Y así nos quedaría. Estos dos se eliminan, nos va a quedar 0. Entonces, por lo tanto, vamos a tener menos d es igual a 16. Entonces, queda menos d igual a 16, pero no podemos dejar nuestra variable en negativo. Entonces lo vamos a multiplicar por un menos 1 para poder dejar la d en positivo. Y básicamente nuestro resultado sería igual d igual a menos 16.
equivoqué. Porque dije que nuestro resultado sería igual. Y yo así, ¿de dónde quedó la D, pendeja? Igual. D igual. Dale, tú puedes, Leti, practica. Es que todo sale bien si no estás aquí. Eso no quedó muy... A ver, ya cállate. Sí. Entonces, tenemos menos D igual a 16, pero no podemos dejar nuestra variable en negativo, así que lo vamos a multiplicar por un menos 1 de cada lado de la ecuación para poder dejar la variable positiva. Y el resultado sería D igual a menos 16. El ejemplo del lado de la multiplicación va a ser con un inverso multiplicativo, que ya habíamos visto el concepto. Entonces tenemos 2e es igual a 24. Para poder dejar libre la variable que sería e, nos estorba el 2. Entonces lo vamos a multiplicar por su inverso multiplicativo, que sería un medio de cada lado de la ecuación para no desequilibrarla. Entonces, como ya les había dicho, comúnmente se dice que se eliminan los dos, pero realmente queda igual, esa división queda igual a 1. Entonces, quedaría e es igual a 24 sobre 2 y el resultado final sería igual a 12. Sí. En la parte de la división es básicamente lo mismo del inverso multiplicativo, pero en vez de tener una fracción, vamos a multiplicarlo por el valor que tengamos en el denominador. Entonces, en el ejemplo tenemos g sobre 4 igual a 5. Lo que tenemos en el denominador es un 4, entonces vamos a multiplicar de cada lado de la ecuación por 4. Así eliminando los 4 del lado de la variable. Y nos quedaría finalmente que sería g igual a 5 por 4, que sería g igual a 20. En ocasiones las variables se encuentran en ambos lados de la ecuación. Cuando se encuentran así, el procedimiento a seguir es aplicando las propiedades de los inversos y colocando todas las variables de un lado de la ecuación y todos los números de otro lado. Por ejemplo, las variables del lado izquierdo y los números del lado derecho. El ejemplo que tenemos aquí es 4x más 3 igual a x menos 2. En el cual lo primero que vamos a hacer es pasar todas las variables del lado izquierdo. Para eso vamos a quitar la x que está del lado derecho y pasarla al lado izquierdo. Como está sumando, la vamos a pasar restando. Y si se la restamos a 4x, lo que nos va a quedar va a ser 3x más 3 igual a menos 2. De ahí el siguiente paso es pasar todos los números del lado derecho. Entonces el 3, como está sumando de ese lado de la ecuación, va a pasar restando. Y va a quedar 3x es igual a menos 3 menos 2. Finalmente eso quedaría 3x es igual a menos 5. Y de ahí vamos a despejar para dejar sola la variable. Como lo que nos estorba es un 3 que está multiplicando, vamos a usar el inverso multiplicativo y vamos a multiplicarlo por un tercio para así poder eliminar el 3. Pero va a ser de ambos lados de la ecuación. Entonces, finalmente, nuestro resultado va a ser x es igual a menos 5 tercios. Eso sería el tema 1. Pasando al tema 2, que sería evaluar una variable. Básicamente, en ocasiones es necesario evaluar una ecuación. Este proceso constituye en sustituir el valor de la variable en el lugar que ésta lo ocupa y así resolver las operaciones que nos quedan pendientes. El evaluar una ecuación nos permite verificar que el valor encontrado para la variable es correcto. Es decir, es una manera de comprobar que lo que hicieron anteriormente está bien.
Entonces, el ejemplo que tenemos aquí es menos 5x es igual a menos 2x más 9. Y le vamos a dar un valor a x de menos 3. Lo único que tenemos que hacer es quitar la x y en su lugar poner un menos 3 y resolver. Entonces, menos 5 por menos 3, menos por menos es más, 5 por 3 es 15. Luego, igual a menos 2 por menos 3, menos por menos es más, 2 por 3 es 6, más 9. Entonces, quedaría 15 de un lado y 6 más 9 es 15 también. Y entonces, como 15 es igual a 15, es correcta nuestra sustitución. Y entonces se dice que hicimos nuestro procedimiento anterior bien. Y encontramos el valor de x correctamente. Básicamente eso es evaluar una variable. Pasando al tema 3, ecuaciones con fracciones. Para entender este tema, nada más vamos a realizar algunos ejemplos. El primero, que va a ser una ecuación m, la ecuación m más 2 tercios es igual a 5. Lo que vamos a hacer es pasar todos los números de un lado y las variables de otro. Como solo tenemos una variable, se va a quedar la m solita. Como tenemos el 2 tercios sumando, lo vamos a pasar restando del otro lado de la ecuación. Y vamos a cambiar el 5 a fracciones que se puedan restar o sumar con el 2 tercios. Si pasamos el 5 a tercios, nos quedarían 15 tercios menos 2 tercios. Y pues ya nada más eso sería restar 15 menos 2, que serían 13. Y como eran fracciones, nos quedaría el 3 abajo y ya nuestro resultado sería 13 tercios. Básicamente eso es resolver las ecuaciones con fracciones. Son el mismo procedimiento anterior de despejar la variable y todo esto, pero ahora tienes que encontrar como un divisor y esas cosas para poder transformar los números en fracciones que puedas sumar o restar con la que ya tienes. Y el tema 4 de la unidad es el planteo de problemas. Esto es para plantear estrategias y resolver problemas de situaciones reales usando ecuaciones. El procedimiento para realizar esto, primero es identificar la pregunta y asociarlo con una variable, x, y, z, la letra que quiera. De ahí identificar sus datos, luego escribir la expresión algebraica que represente nuestra situación cotidiana y resolver la ecuación con todos los temas anteriores que hemos visto. Vamos a realizar un ejemplo. Una compañía de renta de autos cobra 50 pesos por cada kilómetro recorrido, además de una cuota fija de 195. ¿Cuántos kilómetros viajó un cliente que pagó 3,945 pesos? Entonces, nuestra ecuación, ¿cómo quedaría? Primero vamos a tomar la cuota fija, que siempre va a ser más 195 pesos. Siempre vamos a tener eso. Y de ahí va a ser nuestra variable, que van a ser 50 pesos por kilómetro, es decir, 50K. Esa sería nuestra ecuación. 50K más 195 va a ser igual a el total de dinero pagado. En este caso, los 3,945 pesos. Ya que tenemos nuestra ecuación, vamos a resolverla, dejando la variable K solita de un lado de la ecuación. Entonces, nos estorba primero el 195, como está sumando de un lado de la ecuación, va a pasar restando. Va a ser 3,945 menos 195, que nos va a quedar igual a
3.750. De ahí lo que nos estorba en la ecuación es el 50. Y como está multiplicando a la variable, va a pasar del lado opuesto de la ecuación dividiendo, porque es su operación inversa. Entonces K va a ser igual a los 3.750 sobre 50. Y ya haciendo esa división, los kilómetros recorridos o K van a ser igual a 75. Es decir que nuestra solución es que esta persona que pagó 3.945 pesos viajó 75 kilómetros. Eso sería todo por este video, que resume la unidad 1 del módulo 3. Con esta información ya pueden realizar el ejercicio 1, 2 y 3 esta semana, y además van a poder realizar su actividad 1 de ecuaciones lineales, que tiene como fecha límite el viernes 6 de octubre a las 11:59, que va a tener una ponderación de 8%. Se entrega en el botón de entrega de tareas y eso sería todo.